la regeneración. Usted podrá decir, ¿y por qué le tituló así? Pues porque en el mundo cuando venimos a los pies de Cristo, venimos frustrados, venimos amargados, venimos derrotados, desahuciados, llegamos enfermos. Así llegamos a los pies de Cristo. Sin querer vivir, ya no le encuentra sabor a la vida, lleno de problemas en sus hogares, con los vecinos. O sea, una vida llena de maldad. ¿Sí? Así era nuestra vida en el pasado cuando estábamos en el mundo. Cuando no tenías problemas en la casa, tenías problemas con los vecinos, cuando no en la calle, cuando no con tantas personas. Y Dios es el que ha cambiado la historia de nuestras vidas. Cuando nosotros aprendamos a depositar nuestra vida en Jesús, Él va a hacer la obra perfecta sobre tu persona, sin dudarlo, porque el que duda es igual que un incrédulo. Tenemos que tener esa fe, tenemos que tener esa relación y comunión con nuestro Dios y con su palabra, para que Dios empiece a trabajar en la vida de cada uno de nosotros. Y a veces pareciera que nuestros ojos ven todo lo contrario, pero nosotros no debemos vivir por vista, debemos de vivir por la palabra. Toda maldición que declararon en contra de nuestra casa, de nuestros padres, nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos, de lo que hicieron, la brujería, la hechicería, fueron a buscar a esas personas. Cuando estaban enfermas, cuando estaban desesperadas. Y así vive el mundo, buscando por un lado y por otro la libertad, la sanidad o la bendición. Cuando solamente en Jesús ese es quien está todo. En nuestro Dios está todo y lo tiene todo para nosotros. Él no te creó, Él no te concibió, Él no te sacó de las tinieblas y te trasladó al reino de su Hijo Jesús para estar viviendo una vida, o sea, en necesidad. Habla de aflicciones, ¿sí? O sea, hay situaciones que causan aflicción, pero no que tú estés sobreviviendo, ¿no? Aquí tenemos que vivir una vida plena en Jesús, cuando hagamos lo que Él le agrada. Y vamos a comenzar en Isaías, capítulo 1. Versículo 18. ¿Qué es lo que hicimos nosotros el día que nosotros tomamos la decisión de seguir a Jesús? Nos arrepentimos, le pedimos perdón, fuimos a buscarlo. ¿Sí? Él no vino por nosotros, no. Él vino para establecer su palabra y para que nosotros buscáramos su reino, para que buscáramos su justicia, para que todo viniera por añadidura. Y dice en el versículo 18, dice, vengan, pongamos las cosas en claro, dice el Señor. Son sus pecados como escarlata, quedarán blancos como la nieve. Son rojos como la púrpura, quedarán como la lana. O sea, cuando tú confiesas tus pecados y reconoces lo que tú eres y te apartas de lo que estás haciendo, dice su palabra que vas a alcanzar la misericordia de Dios. Mas quien los encubre no prosperará. Entonces, es un plan y un propósito de Dios para nuestras vidas y para el mundo entero. El Padre no envió a su Hijo Jesús a morir nada más a la cruz para que se acabara todo. Lo mandó para reconciliarnos con el Padre.
Lo envió para que nosotros tomemos el compromiso de cargar con nuestra cruz y seguir a Jesús. Para que vivamos una vida en santidad, porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Así nos tomó nuestro Señor. Entonces, cuando Él tomó nuestras vidas, Él nos lavó, nos purificó y nos santificó. Él tomó nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar. ¿Sí? Y ese concepto debe estar bien firme y definido en cada uno de nosotros como iglesia. Porque hay muchos que no creen. O sea, nada más vienen y se sientan. No creen lo que Dios nos está hablando y nos está enseñando. No creen a sus promesas. Quedarán, dice, como la lana, no dice que quedan. ¿Cuándo van a quedar? Cuando tú te consagres. ¿Sí? Cuando tú reconozcas que por Él vivimos, nos movemos y existimos. No nada más para que vengas y te sientes. Para que su plan y su propósito se lleve a cabo en la vida de cada uno de nosotros como iglesia. Él tiene un plan y un propósito que cumplir en nuestras vidas. Sin Jesús nosotros no tenemos plan, no tenemos propósito. No tiene sentido estar aquí en este mundo. Porque es uno como la neblina, cuando no hace lo que a Dios le agrada. En otras palabras, estás viviendo como el mundo vive. Y así anda Satanás, ya nos conoce. El diablo ya sabe quiénes somos. Tienes que tener ese concepto también bien firme en tu vida. Si tú sigues pecando, tú sigues transgrediendo los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor. Cometemos pecados, no somos pecadores. Cuando nosotros buscamos su reino es porque éramos pecadores compulsivos. No somos perfectos, pero vamos creciendo, vamos aprendiendo, porque el maestro de maestros nos está enseñando, nos está preparando y nos está capacitando. Así como enseñó a 12, los preparó y los capacitó, es lo mismo que hoy está haciendo con su iglesia. Por eso es su palabra que Él viene por una iglesia sin mancha, sin arruga y sin contaminación. ¿Qué quiere decir? Que cuando llegamos a los pies de Cristo, Él empieza a restaurar, empieza a sanar, empieza a regenerar lo interior y lo exterior de nuestro cuerpo. Porque nosotros somos el templo del Espíritu Santo. Muchos llegan aquí enfermos. Cuando tú recibes a Jesús, tú eres el templo del Espíritu Santo. Y desde ese momento el Espíritu Santo empieza a obrar y trabajar en tu vida. Y yo se lo digo por testimonio personal. Entonces, Él no está dormido. Él está obrando y está trabajando. Jesús es el constructor. Satanás es el destructor. Son cosas muy diferentes. Jesús es el constructor. Satanás es el destructor. Y cuando venimos a los pies de Cristo, Él es el que va empezando a regenerar, a restaurar y a sanar nuestras vidas. Cada uno de nuestros miembros. Hay muchos que padecen de un miembro de los riñones, o del hígado, o del corazón. Y Dios es el único que va a regenerar, que va a restaurar y que va a sanar. No es el médico, es Jesús a través del médico, o es Jesús directamente trabajando en tu vida. Porque Dios tiene diferentes formas de cómo obrar, operar y hacer milagros. Dios puede sanarte a través de una persona, a una incrédula. Estando Jesús, Él hace la cirugía que tenga que hacer y viene sanación a tu vida. O directamente no tiene que ser necesario que tenga que ir uno con el médico, porque Jesús es el doctor de doctores. Y Él tiene la capacidad de sanarte sin que vayas a ver al médico. Es importante que nosotros aprendamos a confiar en lo que Dios nos está hablando y enseñando.
Dice el 19, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Comerán lo mejor de la tierra. No solamente te perdonó, no solamente te lavó, no solamente te restauró y te regeneró. Te está diciendo y me está diciendo, ¿estás dispuesto a obedecer? Si tú obedeces y eres obediente como lo fue Jesús, esto es lo que viene a tu vida. Si tú estás en la iglesia y tú haces lo que tú quieras, no pasa nada. No quieras ver la bendición de Dios. Porque la bendición de Dios no es para todos. La bendición de Dios aquí está establecida. Y dice, ¿están ustedes dispuestos a obedecer? Dice, comerán lo mejor de la tierra. ¿Qué produce la tierra? No solamente grano, no solamente fruto. La tierra hay oro, hay plata, hay minerales. Todo lo que requerimos y necesitamos nosotros aquí en este mundo. ¿Cuándo? Cuando obedezcamos. Dios no te sacó de las tinieblas para que tú sigas viviendo tu vida ya en el libertinaje. No, mi amado. Esa es una mentira y un engaño de Satanás. Dios te sacó para que tú seas un instrumento a su servicio. Hay muchos que están aquí, que vienen a la iglesia a quererse servir de Cristo Jesús. Y Él ya lo sabe. Nada más vienen y piden, y piden, y piden, y piden, y no tienen nada que dar porque están vacíos. Primero da lo que eres, entrega lo que eres, y de lo demás Dios lo va a empezar a restaurar, a regenerar, a transformar, porque es al Dios que le servimos, un Dios de poder. No es una religión, no es una tradición, es una costumbre, como lo tiene hoy en día la Iglesia Católica. Es importante que nosotros creamos cada porción de la palabra que Él nos habla y nos enseña, porque lo que Él nos enseña va a servir para tu beneficio, si tú lo obedeces. ¿Sí? Si tú no obedeces, tú vas a estar tropezando con la piedra. ¿Y quién es la piedra o quién es la roca? Jesucristo nuestro Señor. ¿Y de qué sirve que estés en la iglesia? Si a final de cuentas haces lo que quieres. Eso no va a traer un cambio a tu vida. Por eso hoy en día la iglesia está dormida de entre los muertos. Hay muchos necesitados, muchos enfermos, deprimidos, angustiados. Y no les hablan de la palabra de Dios. No les hablan del poder de la palabra de nuestro Rey de Reyes y Señor de Señores. Ya todos se conformaron a cómo están. Que le diagnosticaron diabetes y ahí se está tomando la pastilla 2 o 3 veces al día. O que es hipertenso y de igual manera. No, mi amado, aquí no estamos para conformarnos. Dice la palabra que no os conforméis a este siglo. O a lo que te está diciendo el médico, lo que te dice la ciencia médica, no te conformes. Porque si tú te conformas, tú no estás creyendo fielmente a Dios. Tus ojos están puestos en este mundo. Y tú tienes que tener los ojos puestos en el autor y consumador de la fe. Se llama Jesús de Nazaret. Y está sentado a la diestra. Y Él es nuestro abogado. Nuestro Dios es bueno y para siempre su misericordia. Tienen que aprender de Dios nuestro Señor. La palabra es Dios mismo hablándonos, enseñándonos, exhortándonos, bendiciéndonos. Por eso aquí está hablando. Si obedecen, van a comer lo mejor de la tierra. Van a comer lo mejor del fruto. Van a tener un trabajo bien remunerado. Claro, Dios te da visión. Cuando Dios llega a tu vida, Dios te cambia, te transforma. Puedes soñar despierto y dormido. Sí. Dios nos da el poder para hacer riquezas. No lo digo yo, lo dice su palabra. ¿Cómo vamos a hacer riquezas si estamos neófitos en el conocimiento de la palabra? Tenemos que conocer el plan y el propósito de Dios.
Porque conociendo el plan y el propósito de Dios, todo es fácil. Dios te da visión, te da habilidad, te capacita para poner negocios, para abrir fuentes de bendición. Eso es lo que hace nuestro Dios. Vayamos a 2 de Corintios. Capítulo 5. Versículo 17. 2 de Corintios capítulo 5, versículo 17. Y esto es lo que le estaba diciendo el apóstol Pablo a la iglesia de los Corintios. Y es lo mismo que te dice a ti, que me dice a mí, que le dice a la iglesia. En todo el mundo, mi amado. Dios es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Él nunca ha cambiado. Él es soberano. Él lo que dijo, eso es. No es lo que dice el hombre, es lo que dice su palabra. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los que dice, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. ¿Ya llegó Cristo a tu vida? Dice que si alguno está en Cristo, o sea, somos uno con Cristo. Cuando somos uno con Cristo, hacemos lo que le agrada. Tomamos nuestra cruz y seguimos a Jesús. Somos discípulos del Rey de Reyes y Señor de Señores. Y de esa manera Él nos empieza a enseñar, a preparar y a capacitar. No solamente éramos viejas criaturas, estábamos todos desordenados, todos confundidos, todos enfermos, todos desahuciados. O sea, en el mundo no hay nada bueno, mi hermano. Que yo sepa, no hay nada bueno. En el mundo hay pura maldad, pura enfermedad, pura muerte, puros encadenados a prisión. O sea, no hay nada bueno en el mundo. En Cristo está el deleite. Y eso es lo que tenemos que aprender nosotros. Ya pasó lo viejo de mi vida, ya pasó lo viejo. Yo no sé si en tu vida, si todavía hoy en día sigues practicando lo que hacías allá en el mundo. Yo no sé si todavía practiques lo mismo que hacías, aunque estás en un lugar donde se habla y se predica la verdad. Ese es tu problema. Porque cada quien tenemos que dar cuentas. Tarde o temprano vamos a dar cuentas. No crean ni piensen que todo es color de rosa, no. Seguir a Jesús es un compromiso, pero a la vez también es un deleite y un placer seguir a Jesús. Cuando tú te llenas de su presencia, no hay cosa que te aparte del plan y del propósito de Dios. Porque Dios es el que tiene el propósito sobre la iglesia. La iglesia no tiene propósito sin Jesús. Y para que su plan y su propósito se cumpla, tenemos que ser nuevas criaturas. ¿Quién es el que va a ser la nueva criatura? ¿Quién es el que va a empezar a restaurar? ¿Quién es el que va a sanar? ¿Quién es el que va a libertar? ¿Eres tú? ¿O es una persona? Es Jesús. Si el Hijo de Dios os libertare, verdaderamente seréis libres. No es el hombre, se trata de Jesús. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Si tú no conoces a Jesús, tú aunque estés en la iglesia, tú eres un esclavo. Hay muchos que están aquí, no tienen identidad. Hay mucha orfandad hoy en día en la iglesia. No conocen al Padre.
Es como si yo te dijera, ¿quién es tu papá? Pues no vas a decir, es mi vecino. Usted tiene que saber quién es su padre. Pues de esa manera también nosotros tenemos que saber quién es y cómo es y qué es lo que le agrada. Porque usted tiene que entender, yo tengo que entender que somos servidores. Servidores de Jesucristo. Un siervo es un trabajador. Nuestro Dios es nuestro amo. Nosotros debemos de trabajar para su viña, arrebatándole almas al mismo infierno, hablando y predicando en tiempo y fuera de tiempo. Y eso es lo que hoy en día se ha perdido en la iglesia. Pero Dios está levantando hombres hambrientos, hombres sedientos, que realmente quieran cumplir el propósito divino de nuestro Señor. Ya llegó lo nuevo. ¿Por qué sigues haciendo las cosas viejas? Porque hay ignorancia en tu vida. Nada más eres oidor, no eres hacedor de la palabra. O sea, la gente está acostumbrada a lo fácil. Nada más oyes, pero no te das a la tarea de que si lo que están hablando o predicando es la verdad. Eso fue lo primero que entró en mi corazón cuando yo me convertí a Cristo Jesús. Dije, a mí nadie me va a contar. Nadie me contó a mí como dice literalmente, los dientes, las muelas, no. Yo me di cuenta por sí mismo cuál era el plan de Dios para mi vida. Y eso es lo que siempre les he hablado y enseñado. Que tomen un lugar en su cuarto secreto. Que siempre se metan en una relación y comunión con nuestro Dios. Dice el 18, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. ¿Cuál fue la causa por la cual el Padre envió a su Hijo Jesús a la cruz? Para reconciliarnos. Éramos enemigos del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo hoy en día la iglesia cuando está pecando? Está transgrediendo los mandamientos, estatutos y decretos de Dios. Y de nuevo se está volviendo en enemistad con nuestro Dios y Padre Celestial. Por eso tenemos que entender las Escrituras. Antes de que llegara Jesús, todo el mundo estaba sin propósito, sin esperanza. No teníamos nada. ¿Qué tenías? ¿Qué tenías? Éramos enemigos del Padre, ni lo conocíamos, ni sabíamos cuál era su plan ni cuál era su propósito por el cual Él nos envió aquí a este mundo. Pero ahora ya lo conocemos. Y si tú no lo conoces, te lo voy a decir. Todo ser humano que está en el mundo, hoy en día, Dios nos envió tanto a niños como a ancianos de mediana edad para amarlo sobre todas las cosas. Ese es el primer mandamiento. Amarás a Dios sobre todas las cosas, con toda tu mente, tu alma, con todo tu ser y con todo tu corazón. Esa es la causa por la cual hoy en día Dios nos tiene aquí en el mundo, tanto a los cristianos como a los que no son cristianos. Porque dice en su palabra que Él no hace acepción de personas. Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. En Él no hay sombra de variación ni mudanza de tiempo. Cuando tú eres o cuando tú tienes enemistad con tu vecina, ¿estás muy bien? ¿Estás muy contento? ¿Qué es lo que tienes que hacer? Restaurar esa relación. Y eso es lo que hizo el Padre a través de su Hijo Jesús. Si tú no lo entiendes, mi amado, es porque estás dormido entre los muertos. No para que estés en la iglesia y al rato en la noche ya estés en el libertinaje, en el bullicio, en los bailes, no, mi amado. No permitas que Satanás te siga engañando, manipulando y chantajeando. Porque cuando tú conoces a Jesús, que es la verdad, no nos desviamos una diestra en la siniestra. Porque su Santo Espíritu es el que nos guía siempre a toda verdad. Y dice en Romanos 8:14 que los que son guiados
por el Espíritu de Dios, esos son hechos hijos de Dios. Fíjense lo glorioso y maravilloso que es nuestro Dios y Padre eterno, que mandó a su Hijo a morir en la cruz para reconciliarnos con Él. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga la vida eterna. ¿Quién la da? ¿Tú la das? El Dios soberano. Él nos ofrece vida eterna. Él nos ofrece vida en abundancia en este mundo. Si no la vives y si no la estás experimentando en tu vida, es porque no está Jesús en tu vida. Hay un vacío. Simple y sencillamente hay una religión, una tradición y una costumbre. Dice que Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿De quién está hablando? De Jesús. Entonces, ¿por qué hoy en día tantas multitudes a los 30, 35, 40 ya se están muriendo? Hay una causa. Y la causa Dios nos la enseña a través de su palabra. La paga del pecado es ¿qué? Muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Jesucristo nuestro Señor. Por eso está la palabra. Si tú no vives la palabra, te van a engañar, te van a manipular y te van a sacar del plan y del propósito de Dios, pensando y creyendo que tú estabas bien. El día de mañana Dios te va a decir: apartados de mí, hacedores de maldad, ni te conozco. ¿Qué le vas a decir? Yo iba a la iglesia, yo estaba en la iglesia, ni te conozco. ¿Quién soy yo? ¿Por qué no me obedeciste? ¿Por qué siempre hiciste lo que tú quisiste? ¿Por qué no me conoces? Esa es la respuesta que Dios te va a dar. Si tú no tomas el compromiso que conlleva seguir a Jesús. Jesús no murió nada más por morir. Jesús murió con un plan y un propósito. De tomar nuestra cruz y seguir a Jesús para poder ser discípulos. Si no se imaginan cuántas gentes hubiera tomado nuestro Señor Jesús para empezarlas a preparar y capacitar. No había multitudes en Israel, nada más tomó 12. Y uno salió ladrón porque no entendió el plan y el propósito divino de Dios. ¿Y quién era ese ladrón? Judas Iscariote. ¿Cuántos ladrones hay aquí adentro de la iglesia? No es la prédica, pero para que vaya abriendo su mente y su corazón. Dios es soberano, mi amada. Si Él nos reconcilió a través de su Hijo Jesús, sea agradecido. Y si usted le está yendo mal es porque está haciendo las cosas mal. Arrepiéntase. Ponte a cuentas con Dios, no estás escuchando la palabra. Te está diciendo: ven, ponte a cuentas. ¿Qué eres? ¿Drogadicto, alcohólico, ratero? ¿Qué eres? ¿Adúltero? ¿Alcohólico? ¿Qué eres? Ponte a cuentas, no con el hombre, con Dios. Porque los católicos lo hacen con un hombre. Nosotros lo hacemos con el Dios soberano, el Padre eterno, el creador de todo lo que se ve y de lo que no se ve. Dice el 19, esto es que en Cristo, fíjense lo que dice, esto es que en Cristo Dios estaba reconciliando al mundo consigo mismo, no tomándole en cuenta sus pecados y encargándonos a nosotros el mensaje de la reconciliación. No, hombre, si no merecíamos nada, no merecíamos nada. Por eso yo no sé cómo está la iglesia torpe, dice, cegada la mente, su corazón. Es Jesús el centro de todo. No que tú eres muy fuerte, no que tú eres muy sabio, no que yo soy, no, mi amado. Pero sí he entendido que Dios lo hizo todo a través de su Hijo Jesús.
Y lo hizo una vez y para siempre. No para que cada rato estemos tropezando con la misma piedra. Dice, todo esto proviene de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Todo lo hizo el Padre con el Hijo, para que nosotros podamos tener esa libertad, esa comunión. Y por eso le decimos, Padre, te pido en el nombre de Jesús que me des tu sabiduría, que me des tu inteligencia, que me enseñes, que me prepares, que me capacites. Pero no, la gente no pide eso. Pide, dame un trabajo, dame una casa, dame un carro. Para eso están buenos. ¿Y qué es lo que nos enseña en Santiago? Pedís mal, porque pedís para tus deleites, para tus deseos, para tus placeres. Pídele para que tú seas un instrumento poderoso en la mano de Jesús, para que le arrebates almas al mismo infierno, y vas a ver que Dios te lo va a dar. Porque si es para su obra, Él te va a capacitar. Si es para lo tuyo, no esperes, porque todo a su tiempo va a llegar por añadidura. Y termina diciendo el 20, así que somos embajadores de Cristo, como si Dios los exhortara a ustedes por medio de nosotros. En nombre de Cristo le rogamos que se reconcilien con Dios. No es con el hombre, es con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. ¿Qué más queremos nosotros? Si Él hizo todo, Él lo crió todo, Él lo dio todo. ¿Qué hemos hecho nosotros? Nosotros somos nada. Esto de estar hablando, de estar yendo a predicar, eso no es nada, mamá. Esto no es una fatiga, esto es un deleite. Hablar y predicar del reino de los cielos. Porque otra de las cosas, la palabra es poder. ¿Sí? Hay que predicar el evangelio del reino. Porque nosotros cuando predicamos el evangelio, cosas tienen que acontecer en la vida de la persona, en nuestras propias personas. Un cambio radical. O de tiempo en tiempo Dios está obrando y trabajando en la vida de cada uno de nosotros. Si ya estamos en armonía con nuestro Padre, con su Hijo Jesús y con su Santo Espíritu. ¿No dice que al que pide se le da? Al que toca se le abre y al que busca encuentra. ¿No has encontrado tú la bendición de Dios? ¿No le has pedido que te restaure, que te regenere? ¿Qué es lo que estás haciendo, mi hermano? Primeramente, tú tienes que entender y comprender que si tú eres el templo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo va a estar trabajando en cada uno de tus miembros, tanto interiores como exteriores. Él no está dormido. Jesús vuela sobre las alas del viento. Dice su palabra que Él anda buscando adoradores en espíritu y en verdad. Él está levantando hombres, aún en medio de estos tiempos difíciles, donde hay iglesias que se llenan, se saturan, pero que nada más las tienen ahí, perdiendo el tiempo. Nosotros no venimos a perder el tiempo, porque la palabra no nos enseña eso. La palabra nos enseña que tenemos que aprovechar cada momento, porque los días son malos, y esos días malos le están llegando a los que están en la iglesia, que están dormidos de entre los muertos. Los tiene paralizados. A muchos los tiene enfermos Satanás. Muchos están sobreviviendo. Pero no es Dios. Es porque no han aprendido el plan y el propósito divino de nuestro Señor. Y eso es lo que hacemos nosotros. El día de mañana, primeramente, nuestro Dios, les vamos a mostrar en el nombre de Jesús lo que Él puede hacer cuando un hombre está presto para hacer su voluntad. Primeramente, Dios, les vamos a mostrar que Dios es fiel.
que Dios es soberano y que Dios lo que comenzó lo va a cumplir hasta el final. Así que, mis amados, no se dejen engañar. Hay multitudes que están saliendo por todo el mundo. ¿Sí? Y por eso Jesús le dijo, a muchos van a engañar. Y muchos han sido engañados porque han metido doctrina de hombres. Y una doctrina de hombres igual a una doctrina de demonios. ¿Sí? No te va a sanar, no te va a bendecir, no te va a regenerar. El único que va a hacer la obra se llama Jesús. Y yo les podría decir muchas cosas de mi persona. De dónde me sacó y qué es lo que me ha quitado. Droga, lo machista, depresión, insomnio. Ahora sí que COVID. Y aquí estamos, mi amado. Soy una persona viviente de lo que Dios ha hecho. Y gracias a Dios estoy sano. No tengo cáncer, no tengo diabetes, no tengo nada. Por eso le estoy hablando y le estoy predicando, no solamente un testimonio de su servidor. Y lo que Dios ha hecho conmigo lo puede hacer contigo. Cuando hace 4 años y algo que nos dio el COVID, a los 2 meses me vine a la iglesia. Tosía y era un proceso, pero puedo decir con la seguridad de Dios que ese proceso ya lo pasé, porque Dios ya me sanó. A veces queremos que sea de la noche a la mañana, pero también lo he entendido que es un proceso para crecimiento y para fortalecernos más en la roca. Por eso yo cuando me entregué, yo me consagré al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y eso es lo que te invito. ¿Quieres ver la gloria de Dios? Consagra tu vida a Jesús. Y sé celoso de Jesucristo. Cuando veas que el hermano hermano, esto no se hace aquí en la casa de Dios. Sea celoso. El celo de nuestro Dios siempre debe estar en nuestro corazón. No podemos permitir nosotros el pecado, el libertinaje. De allá venimos. Entonces, ¿cuál es el caso? Que estés aquí en la iglesia y sigas haciendo lo mismo que hacías. No, mi hermano, eso no se hace. Somos de los escogidos, no somos de los llamados. Tiene que entenderlo también. Porque los llamados, muchos no van a llegar. Y los escogidos son los que están preparando y capacitando para lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo tienen para su iglesia. Así de que es el momento de abrir nuestro corazón. Vayamos a Tito. Cada una de las promesas que Dios me ha dado las ha cumplido. Pero también cada una de las promesas que me ha enseñado de su palabra las he obedecido y las he practicado y las he llevado a cabo día a día. O sea, no creas que nada más es de estar en la iglesia, no, mi hermano. Él te deja mandamientos, estatutos y decretos. Te está ordenando para que me entiendas. Aquí se trata de que Él es el soberano Dios todopoderoso. Y lo que Él dice tenemos que hacerlo. Pero también tenemos recompensa. ¿Sí? Por eso Dios dice, este es mi Hijo amado en quien tengo mis complacencias. Ninguna de las cosas que Él me ha prometido, o la visión, o las visiones que Dios me ha dado, Él las ha llevado a cabo. No ha faltado nada, hasta hoy en día, en toda la dimensión de la palabra.
tanto en la iglesia, como en mi trabajo, como en mi casa. Tito capítulo 3, versículo 3. Dice, en otro tiempo también nosotros éramos necios y desobedientes, estábamos descarriados y éramos esclavos de todo género de pasiones y placeres. Vivíamos en la malicia y en la envidia, éramos detestables y nos odiábamos unos a otros. Está hablando de un pasado. Así éramos nosotros, así vivíamos nosotros, así caminamos nosotros, así hablamos nosotros. Gracias a Dios que esta boca nunca... Fueron escasas o pocas las veces que salieron palabras corrompidas de mi adolescencia, aún sin conocer a Dios. A mí me hacían sentir mal. Esa gente que dice, hijo de tú. O sea, me sentía mal. Por eso lo entiendo lo que hoy en día Dios está haciendo. Ya me tenía preparado para el momento, el día, la hora y el año, para servirle, para hacer su voluntad, para caminar en su verdad. Éramos necios, éramos desobedientes. ¿Qué teníamos? ¿Qué te dejó el mundo? A mí no me dejó nada bueno. Estar en prisión en Estados Unidos, caerme de una moto 550 motocross en Tijuana, que ya me iba a ahogar aquí en un charco. Eso es lo que me ha dejado el mundo. Peleas, droga, andar de drogadicto, con toda la bola, confundidos. A mí el mundo no me dejó nada bueno. El mundo me quería matar, porque el mundo lo está gobernando Satanás. Y él vino a matar, a robar y a destruir. Y por eso tiene al mundo como lo tiene. Jovencito de 10, 12, 13 años, inhalando ese mugrero de solvente. Dios en su soberanía me ha guardado y me ha velado en mi casa y por mi casa. Porque yo no busco mi persona, busco su reino. Y que se haga su voluntad en su momento y en su tiempo. No es cuando yo lo quiera. Es cuando sea el tiempo de Dios. Y por eso aquí estamos, mis amados. Entonces hay una causa por la cual el Padre envió a su Hijo Jesús. Para lavarnos, para purificarnos, para santificarnos. O para dejarte todo manchado, todo arrugado, todo enfermo. No, mi amado, eso no es. Eso no es de Dios. Había mucha malicia, mucha maldad, mucho egoísmo. El mundo es lo que más hay en el mundo, egocentrismo. Quieren hacer, quieren tener, ellos quieren mandar, ellos quieren, o sea, como un príncipe, como un rey, pero no hacen nada. En la iglesia todos somos servidores de Cristo Jesús. Ninguno es más que otro. Se sienten y se creen, pero no lo son. Esa es otra cosa, que te sientas a que seas. Yo soy un servidor de Jesucristo. Y a Él me debo estar aquí. Porque no era mis sueños hablar y predicar de la palabra de nuestro Señor. Pero Él sí ya lo tenía preparado. Y te guste o no te gusta, aquí estamos, mi hermano. Es la soberanía de Dios, no la tuya. Tiene que aprender a recibir la disciplina y la corrección de la palabra de nuestro Señor. Dice el 4, pero cuando se manifestaron la bondad, el amor de Dios nuestro Salvador, pero cuando se manifestaron la bondad y el amor de Dios nuestro Salvador, ¿qué pasó? La bondad es la bendición de Dios.
Cuando Él vino a la cruz, ¿no vino por amor? ¿No nos amó? ¿No te ama? También ama al pecador, aborrece el pecado. Pero no lo han entendido, no lo han comprendido. No nos ha salvado. No nos ha dado una promesa de que el día de mañana vamos a estar con Él. Si guardamos nuestra salvación con temor y con temblor, o nada más eres salvo y siempre es salvo. También eso no es nada que sea verdadero. Aquí se obtiene a través de la disciplina y a través del testimonio. Nada de que usted es salvo y ande en el libertinaje, ande en el alcohol. No, mi amado, es pura mentira del diablo. Él te la regaló, sí, pero usted tiene que saber que Satanás anda como un león rugiente. Él mata, él roba y él destruye. Así de que deja la puerta de tu casa abierta a ver si no se mete el ladrón. Así te debes cerrarle la puerta a Satanás para que vivas una vida en santidad. Dice el 5, Él nos salvó no por nuestras propias obras de justicia, sino por su misericordia. Nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu Santo. Él nos lavó, Él nos purificó, nos santificó. Él quitó todos nuestros pecados y los arrojó a lo más profundo de la mar. Habla de regeneración. Sí. Nosotros en el mundo estábamos muertos espiritualmente. Estábamos enfermos de este cuerpo. Bendito Dios que estamos vivos espiritualmente y físicamente. Porque Dios sigue trabajando en cada uno de nosotros, ¿sí? Porque el que comenzó la obra la perfeccionará hasta el final. Él sigue trabajando, por eso no desmayamos, por eso seguimos adelante, sabiendo y confiando que Él sigue siendo Dios. Aunque la gente diga lo que diga, nosotros creemos a su palabra. Porque nosotros no vivimos por vista, sino vivimos por fe. ¿Sí? Y por eso somos gratos delante de los ojos de Dios. Dice que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso somos gratos a los ojos de nuestro Dios. Porque esta fe que Dios nos ha dado y nos ha enseñado a través de su palabra, nada ni nadie nos la va a quitar. Podrá decir el mundo lo que quiera, pero yo me aferro a lo que Él me ha demandado y enseñado a través de su palabra. Porque los cielos y la tierra pasarán, mas sus palabras tienen cumplimiento en la vida de cada uno de su iglesia. Si Dios te prometió una promesa, espérala, porque Él es fiel. Él no es como nuestro Padre aquí en la tierra, que nos dijo una cosa y no lo hizo. Nuestro Dios, si te lo prometió, Él te lo va a cumplir. Habla de la renovación, ¿de qué? Por el Espíritu Santo. Por eso quiero que entienda esta porción de la palabra. Cuando nosotros somos el templo del Espíritu Santo, Él habita dentro de cada uno de nosotros. Él no está dormido, no. Cuando nosotros queremos tomar una decisión equivocada, el Espíritu Santo nos redarguye. El Espíritu Santo nos corrige. El Espíritu Santo nos enseña. El Espíritu Santo nos prepara, nos capacita para toda buena obra. Entonces, ¿qué quiere decir o qué nos enseña la palabra aquí en esta porción? Que el Espíritu Santo es el que nos renueva, que el Espíritu Santo es el que nos regenera. Porque en el mundo veníamos casi muertos, no solamente espiritualmente, sino físicamente. Todos enfermos, padeciendo de una cosa, padeciendo de otra. Y Dios nos dijo, ¿sabes qué? Tú ya no sirves. Dios te dijo, ven a mí. Por eso Él vino a avergonzar al sabio.
Por nosotros no daba a la gente nada, pero Dios dio a su Hijo Jesucristo en la cruz, para que seas agradecido, siempre agradecido y siempre agradecido. Esta porción de la palabra se le tiene que quedar en su corazón. Esta porción no lo debe sacar de su mente ni de su corazón. Porque si usted toma esta palabra, Dios va a empezar a obrar y trabajar en su vida. Y cada ratito lea esta porción porque va a cambiar Dios su vida. Dios va a cambiar la circunstancia de su persona. No importa lo que estén hablando y diciendo los médicos, usted confía en la palabra. Póngase a cuentas con Dios, reciba su Santo Espíritu y el Espíritu Santo de Dios va a empezar a regenerar, va a empezar a renovar su cuerpo y cada uno de sus miembros. Si usted lo cree, dice su palabra que al que cree, todo le es posible. Y Él es el mismo hoy, ayer y por los siglos de los siglos. Ese es al Dios que tenemos y le servimos. Esta porción de la palabra usted la tiene que tener bien aquí en su corazón. Y léala cuantas veces pueda. Tómela y diga: renuévame, Señor, regenérame, Señor. Tú eres mi doctor, tú eres mi sanador, y por tu llaga nosotros, usted tiene que pedirle y conságrese para el servicio de la obra de nuestro Dios. Nosotros no somos salvados por sí mismos. Él nos salvó, dice, no por nuestras propias obras de justicia, porque de justicia no teníamos nada, pura maldad. Dice, sino por su misericordia nos salvó mediante el lavamiento de la regeneración y de la renovación por el Espíritu. El Espíritu Santo es el que está haciendo la regeneración en tu cuerpo, mi amado. En esos miembros que Satanás tiene enfermos o los tenía enfermos. Porque Satanás es astuto, Él no va a andar con cuentos, mi amado. Cuando menos lo esperes, es más, a muchos ya se los ha llevado al oído. Que estaban en la iglesia y que estaban predicando de Cristo cuando vivían una vida doble, hablando puras mentiras con su boca, hablando palabras corrompidas que en un cristiano no debe de haber. Se decían, pero no lo eran. Y como no lo eran, ya no están. Y me da tristeza. Pero así van a ir cayendo muchos de los que están hablando y predicando de Cristo, de los que dicen de Cristo, y hacen lo que ellos quieren. Oh, mi amado, si estoy aquí es para hacer su voluntad y siempre su verdad. Yo quedé atestado del mundo. Los pocos o muchos años que me permita de vida aquí en este mundo va a ser para hacer su voluntad. Y por eso les digo que en los próximos meses, no sé, o el próximo año, si Dios nos lo permite, vamos a sacar un video de esa obra que Dios está haciendo a través de su servidor. No les quito nada, no les robo nada. Lo que Él me bendice, yo lo hago para su obra. ¿Sí? Para que no empiece a estar abriendo la boca nada más. Ni soy carga para nadie, porque Él me ha dado una fuente de trabajo, una fuente de bendición. ¿Sí? No soy mantenido, mi amado, me gusta trabajar. Dice el versículo 6, el cual fue derramado abundantemente sobre nosotros por medio de Jesucristo, nuestro Salvador. ¿Qué fue derramado abundantemente? El Espíritu Santo, la bendición, que es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Dios ha derramado sus bendiciones del norte, del sur, del este, del oeste, y Él es el que ha multiplicado nuestras finanzas. Él es el que abre puertas, dice en Apocalipsis, y nadie cierra. Él es el soberano Dios eterno, que abre las del norte, las del sur, las del este y las del este, para que su plan y su propósito se lleve a cabo. Y por eso le estoy hablando, que el día de mañana le voy a mostrar un video de lo que Dios puede hacer en una persona que está presta para hacer su voluntad.
no para hacer lo que quiere. Y le estoy hablando de mi persona, mi amado. Dios nos ha llenado, Dios es nuestra plenitud, Él es el que nos ha saciado. Nuestra copa está rebosando de aceite fresco, de vino nuevo, mi amado. Que podamos ser luz en medio de las tinieblas. Somos la sal de la tierra. Yo no necesito andar ahí en los jardines, andar paseando, no, mi amado. Yo necesito descansar porque el día de mañana, si Dios me permite, tengo que trabajar. Porque tengo un objetivo que cumplir. Y ese objetivo es terminar esa iglesia. A lo mejor en 2 meses le voy a mostrar lo que va de obra. Primeramente Dios. No se crea que va a ser mi amado. Se va a quedar con los ojos abiertos. Porque Dios cambió mi mente, Dios cambió mi corazón, Dios cambió mi manera de pensar. Y eso es lo que hago por amor a Dios, a mi Padre y a mi Dios Jesucristo celestial. Y los amo y lo amo, soy hombre, pero amo más a Dios que a mis hijos, amo más a Dios que a mis nietos, amo más a Dios que a mi esposa. Así de sencillo. Yo lo he dejado todo por seguirlo a Él. Dejé mis sueños, dejé mis planes, dejé mis propósitos para cumplirlos de Él. Y va a ver qué gloriosos son sus planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Vayamos a Marcos, porque la gente nomás se encarga de estar hable y hable puras tonterías sin darse cuenta. Perdón, a Romanos capítulo 6. Romanos capítulo 6, versículo 9. Y esto es lo que le dice Pablo a la iglesia de los romanos. Dice, pues sabemos que Cristo, por haber sido levantado de entre los muertos, ya no puede volver a morir. La muerte ya no tiene dominio sobre él. La muerte ya no tiene dominio sobre Cristo Jesús. O sea, ¿qué nos enseña en la palabra? Que a causa del pecado viene la muerte. ¿Sí? Entonces, si nuestro Señor nos sacó del pecado, es para que vivamos una vida en santidad, no para que sigamos pecando. Y así como Cristo murió al pecado, nosotros también debemos de morir al pecado porque somos una nueva criatura. Si tú sigues pecando es porque tú sigues siendo esa vieja criatura. No has entendido el plan y el propósito de Dios. Ya no ha vuelto a morir. Jesús nada más murió una vez y para siempre. Y la pregunta es, ¿por qué sigues pecando deliberadamente? ¿Por qué? O sea, no te creas que fue fácil lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. ¿Qué no puede hacer que muera en la cruz y que cambie el mundo entero? Si fuera así, yo me entregara para que mi ciudad o nuestra nación se salvara, pero no es así. Es a través de Dios, a través de su Hijo y a través de su Santo Espíritu. Entonces Él murió por el pecado de nosotros. ¿Para qué? Para que sigamos pecando, no, mi amado. Para que viva una vida en santidad. Porque sin santidad nadie va a ver al Señor. Ni al Rey de Reyes, ni al Pastor de Pastores. Dice el versículo 10, en cuanto a su muerte murió al pecado una vez y para siempre, en cuanto a su vida vive para Dios. Él nunca pecaba. Y murió por todo el pueblo, por todo el mundo entero, una vez y para siempre.
Ahora, ¿para quién vive? Para Dios. Y la pregunta es, ¿para quién vives tú? Yo vivo para Jesucristo. ¿Tú para quién vives? ¿Para el mundo? ¿Para tus placeres? ¿Para tus deleites? No te sacó de allá, para eso, mi amada. Por eso esa es la causa por la cual hay multitudes que están en la iglesia que están enfermos. Porque siguen transgrediendo los mandamientos, estatutos y decretos de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos que vivir para Dios. Pues esta vida, ese cuerpo y lo del mundo es de Dios, no es del diablo. Pero el diablo y sus artimañas así tienen al mundo entero. Este cuerpo Dios nos lo regaló, esta vida Dios nos la prestó. Por eso entrégasela, conságrasela y vive para el Rey de Reyes y Señor de Señores. Para que Él te restaure, para que Él te renueve, para que Él te regenere. Dice el versículo 11, de la misma manera también ustedes considérense muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Por qué sigues pecando? Por tu carne, mi amado. Dice la palabra que no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Como no te alimentas de la palabra, esta carne que es tu cuerpo está, pero ahora sí como caballo bien fogoso, ¿sí? Buscando a ver qué encuentras. Eso es lo que le decía Jeremías. ¿Sí? Ve a estar fuerte para servirle a Cristo, no para la malicia, no para la inmundicia. Muere al pecado y vive para Dios. Muere a tus placeres, a tus planes, a tus proyectos. Tienes que saber que somos extranjeros y advenedizos en este mundo. Nuestra ciudadanía no está aquí en este mundo, está en Jesucristo nuestro Señor. Si no se te queda nada en la cabeza es porque Satanás te lo roba. Cada una de las porciones tenemos que guardarlas en nuestro corazón, porque es de eso es de lo que emana la vida de cada uno de nosotros. Por eso hoy en día hay multitudes que ya no están. Porque en vez de que abundara la palabra, abundaba la maldad en su corazón, estando dentro de la iglesia. Y tarde o temprano la verdad va a sacar a la luz todo lo malo del ser humano. Tarde o temprano. Por eso es mejor que aprendamos a hacer lo que a Él le agrada. Porque si no, nos va a venir tiempos difíciles, tiempos peligrosos. Dice el 12, por lo tanto no permitan ustedes que el pecado reine en su cuerpo mortal, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, cuando reina el pecado es porque está reinando Satanás en tu vida. Un reino es un gobierno, mi amado. Y nosotros somos el templo del Espíritu Santo, por lo tanto Él es el que reina, Él es el que rige y Él es el que dirige nuestra vida cada día. Hay dos reinos, el reino de las tinieblas y el reino de la luz. Dice que no reina el pecado, porque cuando reina el pecado es porque Satanás está gobernando, es porque eres esclavo del mismo infierno y del mismo Satanás. Por eso tiene que aprender bien de la palabra. ¿Sí? Dice, ni obedezcan a sus malos deseos. O sea, como seres humanos van a entrar dados, van a venir dados, pero no hay que bajarlos a nuestro corazón. Hay que reprenderlos en el nombre de Jesús. Vamos a tener tentación, sí, pero en el nombre de Jesús
hay poder para decir esto no se debe hacer. Y así vivir una vida de gloria en gloria y de victoria en victoria. ¿Quieres vivir una vida victoriosa cuando estás en el pecado? El pecado te va a matar, el pecado te va a debilitar y el pecado te va a matar. No esperes una vida plena de esa forma, porque esa no es la forma ni el orden de Dios. Dice el 13, no ofrezcan los miembros de su cuerpo al pecado como instrumentos de justicia, al contrario, ofrézcanse más bien a Dios como quienes han vuelto de la muerte a la vida, presentando los miembros de su cuerpo como instrumento de justicia. O sea, nosotros tenemos miembros interiores y exteriores, manos, ojos. Dice que los presentemos a Cristo como ¿qué? ¿Instrumento de qué? De justicia, para que sirvan para el Rey de Reyes, Señor de Señores, para que vayamos y hablemos, prediquemos su palabra en el jardín, o para cuando vamos a hablar y predicar donde Él nos envíe. Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No nada más recibir la palabra y ya todo está pleno, todo está pleno. No, hay que salir, hay que trabajar. Somos servidores de Jesús. Por eso Jesús tomó y le dijo, vayan de 2 en 2. No le dijo, quédense en la iglesia, no, salgan y hablen y prediquen del evangelio del reino. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Dice el 14, así el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, porque ya no están bajo la ley, sino bajo la gracia. Estamos bajo la gracia de Dios. El pecado no tiene poder. El pecado no tiene dominio de nuestros cuerpos, porque Dios nos dio un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. Nosotros tenemos el poder para vencer. Si no tenemos el Espíritu Santo, Satanás nos va a vencer. Satanás nos va a esclavizar. Satanás te va a enfermar. Pero si somos libres, vamos a llegar a cumplir el plan y el propósito de Dios. Porque la palabra es la espada del Espíritu Santo para vencer todo designio de Satanás. Y tenemos que vencer así como Jesús venció la tentación. Como Jesús venció la prueba, también nosotros tenemos que vencer. Y Dios nos hizo más que vencedores. Dice su palabra que todo lo podemos en Jesucristo, que nos da la fuerza. Él es el único que te va a dar la fuerza y la fortaleza para resistir todo embate de Satanás y puedas ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Si no, vas a ir como el cangrejo. Y las fuerzas te van a ir faltando en tu cuerpo. El día de mañana, ¿cuál va a ser tu final? Cuando Dios nos enseña lo contrario. Así de que vamos a ir terminando en Marcos, capítulo 2. Es importante que nos metamos a la palabra, porque si no, no va a haber nada. No vas a conocer el plan divino de Dios. Hay muchos que tienen 3 meses de reunión. No, pues es cristiano. ¿Qué sabes de Cristo? ¿Lo conoces? ¿Conoces a tu Padre? ¿O ya tienen años y no saben ni cómo se llaman? He conocido a muchos tipos de personas que tienen 7 años, que tienen 15 años y todavía la Biblia no la han leído de Génesis a Apocalipsis. Ese tipo de personas es una persona religiosa. Los hijos de Dios son los que se alimentan de la palabra. Y si usted tiene 20 años de cristiano, mínimo tiene que haber leído la palabra unas 15, 20 veces. Todo, mínimo. Porque si usted no lee la palabra, usted no tiene el conocimiento. Usted nada más todo lo que le dicen es lo que usted cree. Romanos capítulo 2, versículo 15, dice: sucedió que estando Jesús a la mesa en casa de Leví,
Muchos recaudadores de impuestos y pecadores se sentaron con él y sus discípulos, pues ya eran muchos los que lo seguían. ¿Con quién estaba Jesús? Con pecadores. ¿Qué vamos a hacer ahí al jardín? Pues hablar a los pecadores, hablarles, a predicarles que se arrepientan, o donde quiera que vayamos. No vamos de fiesta, no vamos a perder el tiempo, no vamos a aprovechar el momento y el tiempo que Dios nos permite estar aquí en este mundo. Entonces Jesús los tenía a todos a su alrededor. ¿Qué estaban haciendo? Escuchando lo que Jesús le estaba hablando y enseñando. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que tenemos la necesidad. ¿Quién es el que tiene la necesidad? Pues el pecador. El que está bien, pues igual no pasa nada. El pecador es el que necesita a Jesús. Porque el que está bien, nosotros como pecadores o como no pecadores, necesitamos a Cristo. Que cometemos pecado de tiempo en tiempo. Nosotros tenemos que tener la capacidad de saber cuándo pecamos. Nosotros tenemos que tener ese poder para decir, yo duré 2 semanas, duré 3 meses sin pecar. Eso nosotros lo podemos lograr teniendo a Jesús en nuestras vidas. Dice el 16, los maestros de la ley que eran fariseos vieron con quién comía, les preguntaron a sus discípulos, ¿y este come con recaudadores de impuestos y con pecadores? Jesús vino a dar vida y vida en abundancia. Jesús es un Dios de compasión, Jesús es un Dios de misericordia. Y siempre les dio comida a los que eran 4,000, a los que eran 5,000. Siempre les dio comida. Eso es un Dios generoso, un Dios bondadoso. Aunque muchos no lo seguían y no creían, Él les daba el alimento, porque es la creación divina y perfecta de nuestro Dios y Padre. Nosotros somos la creación perfecta de Dios. Él nos diseñó con sus manos. ¿Sí? No como le dijo a la luz que se haga la luz y se hizo la luz. A la noche hágase la noche y se hizo la noche. No, Dios nos hizo conforme a su imagen y semejanza. Y dice el 17, al oírlos Jesús les contestó, no son los sanos los que necesitan médico, sino los enfermos. Y yo no he venido a llamar a justos, sino a pecadores. ¿De dónde nos sacó? Del pecado. ¿Para qué? Para ser sanados. Para ser sanados, mi amado. Pero la sanidad viene a través de una relación y comunión con nuestro Dios. Cuando tú estableces un altar en tu casa, en tu cuarto secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te lo va a recompensar en público. Porque la palabra es medicina a los huesos y es refrigerio para tu cuerpo. La palabra, mi amado, te va a sanar. La palabra te va a restaurar. La palabra te va a renovar. La palabra te va a regenerar. Solamente Dios, mi amado. No es el hombre. Es Jesús, el doctor de doctores, que dice que por sus llagas nosotros hemos sido curados. Confiesa tus pecados y apártate de ellos para que alcance la misericordia de Dios. Apártate, porque Satanás te quiere matar, te quiere destruir, te quiere robar lo que tú trabajas con el sudor de tu frente, para que tú se lo lleves al doctor, para que vaya y te dé una receta y te compre la medicina, cuando Jesús es el doctor de doctores, que no vas a necesitar ni medicina. Él necesita sanarte, regenerarte. Cada uno de los miembros que Satanás enfermó cuando estabas en el mundo y ahora que estás en la iglesia, si estás igual, arrepiéntete de corazón y conságrate a Jesucristo nuestro Señor. Gracias te damos, Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos que seas tú, Padre, obrando y trabajando en la vida de tu iglesia, amado y bendito Dios. Que tu reino se establezca y permanezca
ahora y por los siglos de los siglos. Amén, amén y amén. Gracias.